Ahí justo comenzaron a grabar. Eh, y así que hoy nos va a estar explicando sobre todo lo que tiene que ver con base de datos, ¿ok? Eh, y seguramente va a ser una gran clase, porque él ya tiene bastante experiencia con todo esto. Ha sido estudiante como ustedes, así que también yo creo que desde ese lado, yo creo que a ustedes les va a servir muchísimo esta clase. Y también, bueno, para los que la están viendo después, también yo creo que les va a servir. Así que bueno, con Esteban, arrancamos, ¿te parece? Listo, que perfecto. Bueno, muchachos, primero que todo, un placer. Soy su profesor sustituto el día de hoy. Entonces, ya teniendo en cuenta los tres que estamos aquí, la experiencia de bases de datos, quiero arrancar al menos dando una introducción para que la gente que no ha podido entrar a la sesión pueda verlo y hacerse una idea general. Primero tenemos que arrancar por el concepto de qué es una base de datos. Para nosotros, una base de datos siempre se puede interpretar como ese conjunto, ese lugar donde voy a guardar múltiples instancias de un dato, es decir, puedo guardar una contraseña, puedo guardar un usuario, puedo guardar cualquier tipo de dato que yo quiera siempre y cuando tenga una estructura definida. Cuando nosotros nos referimos a que se guardan en un repositorio es que se guardan en una estructura, en este caso puede ser un CSV, puede ser un punto SQL, un punto MySQL, un punto PSG que es de Postgre, pero como tal eso no afecta mucho en la integridad de los datos, simplemente es la extensión del mismo archivo. El sistema de gestión de base de datos es el software que a nosotros nos permite manejar múltiples bases de datos. Es decir, actualmente Excel es un sistema de gestión de bases de datos, así no lo queremos admitir, ya que nos permite visualizar todos los datos de las tablas, en este caso mediante extensión CSV. Nosotros vamos a tratar en el bootcamp de la hora todo lo que tiene que ver con Postgres y MySQL para aquel que no le corra de manera correcta Postgres, porque al menos bajo mi experiencia tiende a fallar según la versión de Linux o la versión que se vaya a descargar. ¿Cuál es nuestra motivación existencial para tener una base de datos? Que muchas veces nosotros, para hacer aplicaciones, tendemos a complicarnos la existencia, tendemos a crear estructuras de datos muy avanzadas, es decir, un árbol, o podemos crear listas, o estamos creando constantemente array lists o arrays, y se nos llena el código y se vuelve ilegible en un punto porque decimos, bueno, y todos estos datos están regados, esto está en medio del código y no debería ser así. Efectivamente, para nosotros la base de datos va a ser esa solución, porque ya vamos a tener esa orientación en donde las vamos a guardar nuestros datos importantes de nuestra aplicación. ¿Por qué no usamos archivos? Podríamos perfectamente usar archivos. Nosotros ya hemos manejado anteriormente todo lo que tiene que ver con escritura y lectura de archivos en Go. Y es el gran problema que tienen muchos lenguajes, que no todos operan de la misma manera. O sea, yo no puedo comparar la forma de operar no sé, un punto TXT en Go como lo puedo interpretar un punto TXT en Python, lo cual lleva a que pronto hayan errores de colisión, errores de conexión o directamente no se interprete de la mejor manera el archivo porque puede estar en una codificación diferente, puede tener una longitud diferente en su estructura y a la final del día la parametrización no sirve de nada. Adicional a ello que va a ocupar mucho más espacio porque no va a tener esa forma de compresión exclusiva de una base de datos en forma, sino que siempre va a tener una forma de compresión de un archivo convencional. Continuemos con más problemas de los sistemas de archivos. Y es que cada programador tiene una forma diferente de solucionar los problemas. Entonces, cuando intentamos algún archivo binario, algún archivo de texto, algún archivo, en este caso puede ser hasta un propio CSV, siempre vamos a encontrarnos con que nuestro compañero programador va a tener diferentes formas de leerlo, diferentes formas de interpretarlo y en una forma unificada, permitiendo que en un tipo de equipo de programación o en diferentes equipos tiendan a haber errores. No vamos a tener ese control de flujo del que tanto se hablaba anteriormente. Adicional a ello que la persistencia puede directamente terminar porque no vamos a tener unos datos estables. La integridad de los datos es algo que hay que tener muy en cuenta y es que para nosotros
un dato puede ser desde la cosa más insignificante que puede ser un usuario, hasta algo muy delicado como puede ser una contraseña o contraseña bancaria, lo cual nos lleva a que tenemos que tener un sistema operativo definido para las mismas, que tenemos que tener directamente un lugar donde guardarlos, pero afortunadamente mediante un gestor de bases de datos se nos soluciona. Como lo puede ser directamente MySQL, que nos permite guardar todos nuestros datos en esquemas en diferentes tablas y poder generar copias de la misma en dado caso de que se rompa una. A ver, cuando nosotros pensamos en manejar datos, tenemos que tener en cuenta que no siempre tienen que ser visibles. Cuando programamos los datos tienen que ser visibles para cierta población, en este caso, ya sea para programadores con el nivel adecuado de permisos o para el usuario final que simplemente tiene limitados ciertos datos, o para el administrador que tiene acceso total a los datos. Entonces, para eso se utilizan también los gestores para poder gestionar los usuarios que tienen diferentes campos de visibilidad de la misma base. Como les comentaba hace rato, hasta este momento todos hemos estado creando nuestras estructuras de datos, nuestras estructuras de algoritmos como arrays, mapas, slices, y eso ocupa espacio en el código. Y lamentablemente no es una buena práctica. Aquí nosotros nos centramos en darles a ustedes buenas prácticas de programación. Entonces, tenemos que desacoplar ambas ideas. Tenemos por un lado los datos y tenemos por otro lado el programa que se necesita o el programa que estamos desarrollando nosotros. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A decir, ok, vamos a separar en una carpeta, como lo pudieron haber visto con Germán, que se llame modelos, una estructura de datos definida para poder interpretar desde nuestro programa de backend todo lo que le vayamos a enviar desde nuestra API o nuestra base de datos que vamos a crear en unos momentos. ¿Cuáles son los tipos de los gestores de bases de datos? Usualmente nosotros lo podemos clasificar en los tipos de datos. ¿Cuáles serían los tipos de datos o modelos de datos? Ya sabemos de que hay un modelo relacional y un modelo no relacional, pero ¿qué es eso? Que directamente el modelo para nosotros es esa capacidad de poder representar la aplicación, poder representar el flujo de los datos o flujo de la información que va a llegar a la misma. ¿Y esto en qué nos simplifica? O a grosso modo, ¿para qué nos sirve? Para poder clasificar, ordenar, relacionar a toda esa información que rodea la aplicación o que rodea el entorno en el cual vamos a trabajar. Pero hay que tener en cuenta de que no siempre es una tarea fácil. Puede sonar fácil describir el rol de un usuario, puede sonar fácil describir la acción de una empresa y poderla granularizar. Sin embargo, mientras más crecen los programas, mientras más crecen los proyectos, más datos hay. Y entre más datos, hay que tener mucho cuidado con sus relaciones y cómo se van a estructurar. Por ejemplo, tenemos este modelo de datos que se llama el modelo de integración de negocio. Ya sabemos de que entonces tenemos dos lados, una parte para el modelo de datos y otro modelo para los procesos, que viene a ser más o menos como nosotros vamos a tratar de programar de aquí en adelante para que tengamos solo los datos, el cómo nos van a llegar a la aplicación en una de sus instancias o en uno de sus fragmentos. Y por otro lado, en nuestra aplicación también vamos a tener todo lo que tiene que ver con las funcionalidades, la comunicación entre la base de datos y comunicación externa, como lo puede ser la API, y sus diferentes instancias, por decirlo así, ya que estamos hablando de un paquete de utilidades o del propio main. Como hablaba anteriormente, los modelos de datos son estructuras que nos permiten describir la información de manera muy puntual, muy detallada. Entonces hay que definir algunas restricciones de la integridad, más porque nosotros vamos a estar trabajando con bases de datos relacionales. ¿Qué quiere decir? De que no todas las instancias pueden estar libres porque no es de manera como, por decirlo así, completamente desligada de los datos. O sea, que estamos manejando de que todo tiene una llave, todo tiene que estar relacionado de una forma u otra. No hay datos sueltos. Más adelante nosotros vamos a ver lo que son las operaciones de manipulación, es decir, vamos a agregar, vamos a borrar, vamos a modificar, vamos a recuperar datos y poderlos visualizar. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que una base de datos debe tener
muy buenas prácticas, porque deben de ser bases de datos abstractas y concretas. ¿Qué quiere decir? De que yo pueda visualizar de una forma segura, eficaz y sin problemas los datos de mi aplicación o la información a la cual yo quiero llegar. Es decir, nosotros podemos, a partir de algo físico, granularizarlo y llevarlo a un mundo lógico, como lo puede ser un modelo relacional para nuestro caso abstracto. En un modelo concreto es lo que ya hemos venido haciendo. Por ejemplo, un árbol, un mapa, un array, un slice. Esos son formas de datos concretas porque le estamos diciendo al programa, así se va a ver el dato. En una base de datos nosotros podemos tener múltiples tipos de datos dentro de una misma tabla. ¿Cuáles son los modelos de datos lógicos que nosotros conocemos actualmente? Tenemos los planos, los jerárquicos y relacionales. Usualmente, para algunos de ustedes van a ser muy comunes los datos jerárquicos o datos que no tienen relación, que no son relacionales. Es decir, que son datos libres que simplemente se llaman mediante algo que se llama llave identificador. Sin embargo, nosotros tenemos en cuenta de que Go es un lenguaje que se orienta únicamente a lo que es el desarrollo backend y que sea muy rápido. Entonces tenemos que abarcar algo que se llama la información o modelo de datos relacionales, como lo es SQL hoy en día. Usualmente, valga la redundancia, esto se utiliza mediante algún gestor de datos relacionales, como lo puede ser MySQL, Postgres, MariaDB, entre muchos otros, para facilitar su gestión y acceso. Aquí ya nos pasamos un poco de historia, ya sabemos de que nuestras bases de datos relacionales nos sirven es para visualizar datos de una manera segura, eficaz y tener esa integridad completa. En el lado de la historia sabemos que en 1970 las bases de datos eran muy complejas. Por ejemplo, las bases de datos bancarias eran manejadas con COBOL, como lo manejamos ahora, que es de manera estructurada o manera sólida. Sin embargo, gracias a Edgar Frank Cole, dijeron no, vamos a separar esto, vamos a crearles las relaciones que pueden tener los datos o cómo interactúan entre ellos para guardarlos de una manera mucho más organizada y fácil de acceder. Nuestro modelo relacional, ¿qué es? De que a nivel lógico nosotros podemos descomponer y decir, no sé, cuando yo voy a ingresar al banco, yo tengo que hacer una transacción, entonces yo puedo tener múltiples transacciones, pero una transacción puede tener un solo usuario, por dar un ejemplo a grosso modo. Vamos a abarcar primero el concepto de dominio. El concepto de dominio para nosotros, ¿qué es? De que es un conjunto homogéneo de valores. Es decir, que si un dato solo puede tener un valor. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo envío una cadena de textos, siempre en la base de datos se va a reflejar como cadena de textos. Si yo manejo un número, un entero siempre tiene que ver reflejado como un número. Tú no puedes cambiar los valores entre el programa y la base de datos. Es decir, ambos tienen que manejar el mismo tipo de datos para poder ser reflejado y que no vayan a haber errores de colisión. Nosotros ya vamos a pasar a algo que se llaman las relaciones, que era de lo que les hablaba hace rato. Las relaciones la podemos ver en tres estados sencillos: uno a uno, uno a muchos o ninguno a uno. ¿Esto qué quiere decir? De que mis tuplas o hasta incluso triplas pueden tener múltiples relaciones y diferentes formas de interactuar entre los datos. Como les comentaba, un usuario, o sea, vamos a tener una tabla de usuario, es decir, va a tener nombre, va a tener un identificador, va a tener una contraseña y vamos a tener una tabla que se llame transacción. Un usuario puede hacer múltiples transacciones, es decir, hay una relación uno a muchos entre usuario y transacciones. Sin embargo, una transacción solo puede tener un usuario a nivel lógico. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo puedo hacer múltiples transacciones, una transacción solo le pertenece a un solo usuario. Aquí vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, dados los dominios notas, aprobado, desaprobado, algunos nombres, nombre Raúl Pepe, ¿cuál sería más o menos el producto cartesiano? Debería ser de que entonces Raúl aprobó, Pepe aprobó, Juan aprobó, o desaprobaron Raúl, Juan y Pepe. Denme un segundo, por favor.
Bien, chicos, ahí vuelve Juan Esteban. Hasta aquí, hasta ejemplo de relación, yo creo que todo fue bastante eh, introducción. ¿Alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna cote? Qué pena, No, por el momento no. Bien, 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 bien. Puedes continuar, Juan Esteban, listo, qué pena. sin problemas. Bueno, cuando nos vamos a la parte gráfica, era más o menos lo que les intentaba explicar hace rato, de que siempre un dato debe que estar relacionado directamente con otro, ya que esto nosotros lo podemos definir como múltiples conexiones entre cada estructura. ¿Cuáles son las propiedades que tenemos que tener muy en cuenta? De que no deben haber tuplas iguales. El orden de los datos no importa, o sea, las tuplas pueden variar mucho, es lo de menos. Y que las operaciones deben ser aplicables a las mismas relaciones, es decir, de que pueden haber datos intersectados, datos unidos, datos con diferencias, para poder llevar a cabo consultas de las mismas. Vamos a pasar con el tema de atributos. Para nosotros, atributos, ¿qué son? Atributos es ese dato granular de un concepto. Es decir, para mí mi concepto puede ser persona. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Una persona puede tener un nombre, puede tener un género, puede tener un color de piel, puede tener una raza, puede tener una identificación, puede tener una nacionalidad. Esos son atributos. Los atributos es todo lo que en el haciendo conjunto entre ellos hacen un solo concepto. ¿Cómo podemos esquematizar una relación? Una relación lo puedes llamar de cualquier manera. O sea, puedes decirle nota y nombre, evaluación. Puedes llamarle, no sé, entre usuario y transacción le puedes denominar movimiento bancario. Los nombres usualmente tienen que definir el tipo de relación que se va a tratar. Y tengan en cuenta que cuando vamos a esquematizar a nivel de código, tiene que ver mucho con el nombre de la función y el nombre de lo que se va a hacer. Aquí vamos a ver más o menos cómo se puede esquematizar y vamos a ver de que entonces para nosotros la relación eval o la evaluación es la mezcla de datos entre la nota y el nombre de un evaluado. Es decir, la nota puede ser aprobado o desaprobado y el nombre, valga la redundancia, es el nombre del aprobado, como lo puede ser en este caso Juan. Ya cuando nosotros vamos a pasar a la definición formal de conjunto de relaciones, sí hay que diferenciar mucho entre el esquema y la instancia de la base de datos. Primero, el esquema es básicamente mi núcleo donde yo voy a guardar todo y la instancia es como yo la llamo o cómo yo voy a crear una consulta, por decirlo así, o una conexión foránea a la base de datos, porque directamente son relaciones muy concretas, son cosas muy puntuales. El primero es simplemente todo el conjunto de las tablas. Vamos a pasar al concepto de claves. Aquí yo creo que alguno que no tenga conocimientos previos puede tener una que otra confusión. Sin embargo, hay que distinguir que hay tuplas que requieren clave, hay otras que no requieren clave, y hay otro tipo de tuplas que requieren tanto clave primaria como clave foránea. Vamos a primero hablar a grosso modo de que las llaves o las claves no pueden repetirse. ¿Eso qué quiere decir? De que entonces mi clave es primaria. Eso es una forma efectiva para yo buscar un dato preciso dentro de una tabla o dentro de toda la base de datos, porque yo puedo decir, la persona tiene una llave primaria que sea, no sé, la identificación. Entonces directamente con digitar la identificación de esa persona ya puedo obtener todos los datos. Eso me permite la llave primaria. Una llave foránea es directamente la llave primaria de otra tabla. Por ejemplo, ya sabemos de que la tabla persona tiene como llave primaria una identificación. Sin embargo, podemos tener otra tabla que se llame ciudadano. Ciudadano va a tener de llave primaria su número de celular. ¿Esto qué quiere decir? De que
Si yo le agrego el atributo de identificación a ciudadanos, lo tengo que hacer llamándolo como una llave foránea, que quiere decir de que esa identificación le pertenece a la llave primaria de la tabla persona. Por ende, puedo hacer búsquedas mucho más precisas y más dinámicas, porque no me voy a ver completamente amarrado de manos a tener que estar agregando una y otra vez el mismo dato por cada tabla que yo quiera agregar. Solo que simplemente le digo, va a haber un campo en el que yo voy a instanciar o voy a hacer una referencia a la llave primaria de otra tabla. Me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Vamos a tener estos conceptos: libros, autos, estudiante, empleado, persona, transacción bancaria, seguro de vida y autor, en este caso de libros puntualmente, y me gustaría que pensaran en claves primarias para relacionarlas como atributos a cada una de ellas. Si quieren las pueden escribir por el chat o las pueden decir abriendo el micrófono. Los voy a esperar unos 5 minutos para que me den una lista para cada uno de estos conceptos. Perdóname, Juan, yo tengo una pregunta. Cuando hablas de claves primarias para cada uno de estos ejemplos, ¿te refieres como a cosas que son únicas y específicas entre cada libro o pueden ser datos como tal que un libro puede tener que sean claves primarias a otras cosas? Por ejemplo, un libro puede tener una clave primaria asociada a su autor o netamente el identificador del libro. Lo puedes relacionar de cualquier forma. Ten en cuenta de que la llave primaria, como comentaba anteriormente, es un dato que no se puede repetir. Ujú. Por ende, lo puedes dejar como, en este caso, de preferencia para el libro, ese número de identificación del libro, porque el mismo autor puede tener muchos libros. Claro, sería como una especie de código de barras, por ejemplo. En el auto sería el número de serie del motor, en el estudiante el DNI, en el empleado también puede ser el DNI, o en la persona, todo lo que sean personas sería el DNI, o el número de contratación del empleado, por ejemplo, la transacción bancaria, el número de transacción, el seguro de vida pues suele ser el DNI también. Todo De eso hecho, sí. serían como claves relacionales de la vida ordinaria, digamos. Es como lo más común. Sí, de hecho, en este caso sí, porque son datos que no se repiten y que nos permiten acceder a esa información de manera rápida, cerciorando que nunca se van a repetir. Eh, Exactamente. si quieren, podemos continuar. Si quieren un poco más de tiempo, avísenme para poder tener esa claridad. ¿Alguna otra duda Sí, sobre las llaves primarias? por mí continuemos. Estaba muy buena la explicación que estás dando. No, sí, está bien. Nosotros vamos a tener algo que se llama la superclave. Usualmente va a ser esa información, ese dato que nos permite identificar toda la tabla o nos permite identificar básicamente todo ese conjunto de datos de una manera unificada. Este concepto no se suele utilizar mucho, pero nunca está de más tenerlo en cuenta. Tengamos muy claro que una superclave puede ser para un conjunto de datos, vamos a llamarlo banco, usuario y persona, es identificador único para los tres. Sin embargo, no se puede repetir, que era lo que hablaba hace rato, que es la llave foránea. Entonces vamos a asignarle esa llave primaria, por decirte algo, a la transacción, que va a ser el número de transacción. El usuario, obviamente, al momento de generar una transacción, va a tener un número de la misma enlazado a él. Y la persona, naturalmente, al estar inscrita a la instancia de banco, va también a tener su número de transacción. Entonces, eso lo podemos llamar superclave o, en otro término, llaves foráneas. Es que con que existen una sola tabla, se puede repetir dentro de las otras tablas siendo llamada como una referencia a la tabla padre de la misma. ¿Cómo lo podemos verificar? Em, Cuando tú vas a crear una base de datos, debes de tener en cuenta que todos los atributos o todos los conceptos tienen cosas diferentes, pero dependiendo del tamaño del concepto se puede llegar a tener muchas cosas en común. Entonces ahí se genera la superclave o llave foránea, donde una de ellas se tiene que referenciar de entre las demás. Vamos a pasar al concepto de clave candidata. ¿Qué es una clave candidata? Viene a ser el equivalente a la llave foránea, sin embargo, esta llave o esta clave
se realiza únicamente mediante consultas. ¿Qué quiere decir? De que esta clave es la que me va a definir yo cómo voy a interactuar con esa tabla. Yo puedo agregar mediante la llave, es decir, en la tabla de usuarios, tomando la llave primaria, voy a agregar estos campos, porque esa llave es la que me permite acceder a diferentes datos de la tabla. Perdón. ¿Hay alguna duda sobre la clave candidata o prefieren que continuemos? Continuemos. De hecho, qué pena, yo sí quería preguntar, em, porque no estoy muy familiarizado con este término de clave candidata. ¿Realmente cuándo podemos verla en uso? ¿O tienes algún ejemplo ahí de casualidad o más tarde podemos verlo? Después les publicaré un ejemplo en el repositorio que envié por el Meet. Ujú. Porque Ya, la bueno, clave candidata, como les puedo explicar a grosso modo, solo se utiliza cuando se va a hacer alguna modificación en una tabla. O sea, esto es más Entiendo, de cuestión de modificación, no tiene que ver mucho de la relación entre las mismas. o entiendo, sea, gracias. la clave candidata sería la foránea. No. La superclave es la Ah, foránea, porque es la que tú referencias. bien. La candidata Mm, son, por decirte algo, tú tienes tu clave primaria y al momento de sí, realizar una query o realizar una solicitud, sí, es una condición para que tú puedas realizar la query. Es decir, si el usuario X tiene la clave 123, puedes modificarle los parámetros. O si se bien. encontró la clave, puedes modificar los parámetros. Eso viene a ser el concepto de clave candidata. Porque lo que busca la clave candidata es de que no se pierda la unicidad entre las tablas y no se pierda la parte de la minimalidad o que no se pierda efectos prácticos o a grosso modo las diferentes relaciones o que vayan a haber choques de información. Me gustaría que pongamos esto en práctica. Vamos a tomar este ejercicio, vamos a partir de esta solicitud, examen, alumno, materia, fecha y nota. Hagamos estas relaciones. Para ello les voy a pedir de que utilicen la siguiente herramienta, se llama Draw.io, y me muestren los diagramas de cómo se vería esa relación. Para yo poder ver si al menos han entendido los conceptos, si tienen alguna duda y poderles corregir. Porque aquí quiero que evalúen lo que son los conceptos de uno a uno, uno a muchos, ninguno a ninguno, y directamente puedan relacionar de manera correcta una base de datos antes de pasar a escribir código. Así que Si querés unos, que te lo dibujemos, querés que lo dibujemos ahí y te pasamos una captura de pantalla, ¿cómo sería? dibújenlo en esa aplicación utilizando lo que se llama modelo entidad-relación y me compartan pantalla uno a uno de cómo les fue haciendo ese ejercicio. Bueno, Les voy a dar unos 5 minuticos para que lo hagan y ya seguimos. Dale, gracias. tenemos como si diagramáramos una base de datos, o sea, ¿cómo funcionaría? Así como del uno a uno, uno a mucho y así era. Sí, lo que quiero comentar es que me hagan el diagrama del siguiente esquema. O sea, van a tener un concepto examen. Sí,
ese concepto va a tener subconceptos que se va a llamar alumno, materia, fecha y nota. Dale. Es decir, un alumno tiene nombre, un alumno tiene una identificación, una materia tiene el nombre de la materia, tiene créditos, tiene, por decirte algo, el identificador de la materia, una fecha tiene día, hora, la nota puede ser aprobado o desaprobado. Entonces, Mm, en este caso puntual de la nota, entonces tú le colocas una tabla que se llame nota y su atributo va a ser estado. Y en el estado, pues le colocas aprobado o desaprobado. Y ya No, cuando tengan lo... no, Dime. no entiendo. Ah, perdón, pero Eh, ujú, bueno, déjame, yo comparto pantalla sí. del ejercicio y les muestro más o menos cómo debe ser. Bueno, aquí ya estamos en la aplicación de Draw.io. Quiero que veamos aquí más o menos cómo es. Estamos diciendo que tenemos un examen, o sea, vamos a crear aquí un examen. Perdón, un segundo. Ya sí, ya te entendí porque yo ya lo hice para la tesis. No te entendí cómo lo estabas explicando verbalmente, pero ahora que lo veo, sí, yo ya lo tengo, o sea, ya lo he sabido hacer. Ok, La clave. perfecto. Si gustas, muéstramelo y lo compartimos aquí. ¿Te muestro el de mi tesis directamente o te muestro el que voy a hacer ahora? No, el que vas a hacer ahora. Cuando termine lo muestro, digamos. Dale. Yo mientras tanto voy a estar aquí compartiendo pantalla y lo voy a ir haciendo con ustedes para que podamos diferenciar qué pasó. Ujú. Yo quería hacerte una pregunta. Em, Decía la regla de negocio que un estudiante podía realizar un examen más de una vez. El examen puede rendir una sola vez la materia, o sea, puede repetir una sola vez la materia. Sí, pero yo como estudiante puedo realizar el mismo examen 2 veces o más veces. No, una sola vez. Ok. ¿Puedo ver las consignas de vuelta, por favor? Sí, yo.
Listo, ¿ya terminaron? Dame por favor un minutico más, lo siento. Ok, entonces yo voy a ir presentando mi pantalla para que vean más o menos cómo se tenía que ver. Maximiliano, de casualidad, ¿tú ya terminaste? No, no, todavía no. Estoy justamente por hacer las conexiones ahora de uno mucho y eso. Y Listo, listo. perfecto. Yo les espero. ¿Me podés poner, por favor, la consigna para ahora ya de hacer la colocación de las flechas, por favor? Dale, ahí está. Muchas gracias.
Listo. Tiempo. Ya toca continuar. Sí, dale, ¿por dónde te mandamos el pantallazo o- Sí, sí, claro, mándenlo a este correo. Ya se los envío por aquí por el Meet. Creo que yo también ya estaría. O sea, no solamente utilicé las claves primarias y hasta ahí nomás me puse a poner, por ejemplo, fecha, hora, minuto y todo lo que llevaría la tabla fecha, supongamos, ¿no? En el caso de crear una base de datos real. Y por Ok. ejemplo, alumno que tenga nombre, apellido, DNI, edad, no la creé así, digamos, de esa manera. Si quieren, envíenme los pantallazos más vale a este correo para poder continuar con la clase. Yo les doy un feedback. Apenas pueda. Les contesto también vía correo. Dale, y lo hacemos, entonces dice compartir o cómo hacemos. No, no, no. Tómale pantallazo y me redactas un correo al correo electrónico que acaba de enviar por el Meet. Bueno, continuando. Vamos a tener un acercamiento a lo que es otra vez la clave primaria. Es básicamente lo mismo que dije hace rato. Es simplemente el dato que no se puede repetir. Es el dato con el cual vamos a ubicar ese elemento principal de la tabla y que nunca se va a poder repetir entre la misma, ya que se tiene que hacer usualmente las consignas o las solicitudes para búsqueda de tablas mediante la llave primaria. Es mucho más efectivo para no tener que buscar todos los datos. O sea, tú puedes buscar, por ejemplo, al usuario 1024 y sacar toda esa información de usuario mediante la clave 1024, que viene a ser su llave primaria. Ya tenemos una idea de lo que es la clave foránea o superclave. La clave foránea es una clave primaria, una llave primaria de otra tabla que se está referenciando dentro de otra. Es decir, si yo tengo mi llave primaria de identificación en persona y necesito que empleado tenga también una identificación, simplemente le hago una referencia a la llave primaria de persona a empleado y ya tengo inmediatamente mi llave foránea, la cual me tiene los mismos datos. Por ejemplo, aquí está. Un ejemplo de llave foránea. Tengo una persona y un empleado. El empleado tiene un legajo, tiene el DNI, sueldo, antigüedad. Una persona tiene DNI, nombre y teléfono. El DNI en la persona es su llave primaria. El empleado es el legajo. Sin embargo, necesito el DNI. Entonces yo referencio la tabla persona a su llave primaria, el DNI, y lo traigo a mi tabla empleado, lo cual se me atribuye a que ya tengo una llave foránea y por ende tengo los mismos datos de esa tabla en mi nueva tabla empleado. ¿Cuáles son las restricciones en este caso del modelo relacional? Son restricciones muy implícitas, pero se llaman normas o reglas de integridad. Es decir, de que debe haber una integridad entre las referencias y una integridad en las entidades. ¿Qué quiere decir de que haya una integridad en todas las entidades? De que la llave primaria tiene que estar nunca puede ser nula. O sea, ningún atributo en la llave primaria puede ser nula. También en la integridad de una tabla tampoco puedes permitir de que hayan datos mezclados. Es decir, de que en un campo no puede existir un dato de otro campo. Así tengan el mismo tipo de dato. Es decir, si ambos son strings, no se pueden mezclar porque no vas a poder encontrar de manera satisfactoria tu consulta. Debe haber algo que se llama la integridad referencial, que es lo que hablábamos hace rato. Si no hay una referencia, si la consigna, la consulta no lleva a ese campo, no se puede hacer. Directamente eso ya el gestor lo va a detectar y te va a sacar un error. Por ejemplo, tenemos diferentes consignas. Libro tiene un ISBN, un nombre y un ID de autor. Y el autor va a tener un nombre y un ID. Entonces se le va a asignar uno a uno. En este caso puntual vemos de que el libro 4 llamado XY quiere referenciar al autor 3, pero el autor 3 no existe, entonces va a sacar error, porque la consigna está mal, debido a que esos datos no existen dentro de la misma. Usualmente esto, cuando lo llamamos a programación, tenemos que hacer algo que se llaman reglas de carrera o reglas de flujo de datos para que no hayan ese tipo de errores.
Haciendo un repaso de todo lo que hemos dicho anteriormente, tenemos que ya tener en cuenta que tenemos un manejo de estructuras de datos, ya definimos qué son de restricciones de integridad, ya definimos qué son las llaves primarias y ya definimos cómo interactúan entre ellas. Ahora tenemos que pasar a las operaciones de manipulación. Para ello tenemos algo que se llama el álgebra relacional. El álgebra relacional es simplemente saber cómo un conjunto de operaciones se operan entre ellas de manera pura. Es decir, ya no mediante acciones de SQL de, por decirte algo, select tal tabla hasta tal tabla y vas a hacer esta operación. No, aquí se hace de una manera un poco más rústica porque definimos las uniones y las intersecciones entre los datos. Y aquí ya estaríamos dando un final teórico. Vamos a dar un repaso ligero de qué es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Ya tenemos, por ejemplo, que es básicamente el modelo que me permite tener mi información de manera completamente organizada mediante tablas y poder relacionar la interacción entre las mismas para poder generar consultas y visualizar mis datos de una manera más fluida y eficaz. ¿Cuáles software hay? Por ejemplo, está MySQL, Postgres, SQL Server, HSQL, MariaDB, entre muchos otros gestores de bases de datos relacionales. Los que nosotros vamos a utilizar en esta camada y en la siguiente van a ser MySQL y Postgres. Las bases de datos relacionales, como hablábamos, se basan en un modelo relacional y que implementarlo se deben utilizar tablas para implementar las relaciones o representarlas. ¿Por qué decimos que solo tablas? Porque directamente cuando nosotros ya nos pasamos a la parte de no SQL, ya estamos haciendo referencias a archivos que se encuentran mediante clave valor. En este caso estamos diciendo que se encuentran mediante llave campos. Las correspondencias de relaciones es lo que les hablaba ahora, de que van a tener las tablas, son los atributos que van a ser las columnas, van a tener las filas, que son las tuplas, van a tener un nombre de la relación, el tipo de relación, el cuerpo y el encabezado. El encabezado es simplemente los títulos de los atributos, la tupla, el cómo se mezclan para generar la tabla, y el nombre de la relación es el nombre de la tabla. Aquí les dejo algo que se llama correspondencia terminológica. Si quieren, lo pueden tomar un pantallazo para que tengan una idea a futuro de qué es lo que deben de buscar, ya sea en un taller, ya sea en un pair programming, en cuestión de enunciados. El SQL, Structured Query Language, o lenguaje de consulta estructurada, básicamente es un lenguaje declarativo que se utiliza para manipular las bases de datos relacionales y poder generar dichas consultas y visualizar mis datos. Vamos a pasar un poco de historia, ya sabemos de que el modelo relacional no sirve para eso y el álgebra relacional se define para el lenguaje SQL o de secuencias. El primer gestor de bases de datos que se utilizó fue el de System R en el 77, convirtiéndose así en el primer sistema de gestión de bases de datos relacionales. Para ya unos años después, en este caso en 1979, Oracle lo popularizó y eso es lo que tenemos hoy en día como Oracle Database Developer. Básicamente hoy en día es un estándar de las bases de datos relacionales en cualquier tipo de empleo al que vayan se los van a pedir porque es la manera más fiable de poder manejar los datos. Mientras que en una forma no relacional te encuentras expuesto a que tienes que clusterizar y sale un poco más costoso. Nosotros en el SQL tenemos que implementar todo lo que tiene que ver con el álgebra relacional para manipular los datos, además de funciones para definir y actualizar sus estructuras, que es lo que vamos a ver más adelante, el cómo manipularlas, cómo generar las consultas, cómo definirlas. Definirlas ya lo hicimos afortunadamente, que es básicamente crear todo este modelo y saber la relación. Ahora tenemos que pasar al DML o el cómo se manipula. Todas las operaciones de DL es básicamente create o drop. Create es para crear una tabla, valga la redundancia, y drop es para eliminarla. Aunque también tenemos la función delete. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque la función delete nos sirve para eliminar tanto columnas, filas o incluso la base de datos si no se le especifica qué es lo que debe eliminar. Así se ve una sentencia create, en este caso para Postgres. Es create table, el nombre de la tabla, y pues ya se le empiezan a asignar los atributos, que sea a tipo 1, nulo, not nulo, default, int, varchar,
varchar simplemente son cadenas de texto, puedes agregarle texto plano, puedes agregarle date, puedes agregarle timestamps. Tienen muchos parámetros para diferentes tipos de datos. Asumamos de que la sentencia create son para artículos provistos por un solo proveedor. Entonces, para este ejemplo puntual, tendríamos que hacer una tabla que se llama create, una sentencia que se llama create table, se le va a asignar un ID de tipo entero no nulo. Recordemos de que una llave no puede tener valores nulos, por ende, en este caso se le coloca entero no nulo. Vamos a tener un nombre para el artículo, en este caso de tipo carácter 50, es decir, el máximo de longitud de esa cadena de texto es de 50 caracteres, tampoco en nulo. Una cantidad también definida en int, porque yo no puedo tener en este caso específico cero cantidad, sino que se va a asignar o se va a adquirir una cantidad definida de productos o de artículos. Y por último, vamos a tener el ID del proveedor, que por obvias razones en este caso sería nuestra llave foránea y no puede estar en nulo porque obviamente estamos adquiriendo de un proveedor, estamos adquiriendo de alguien que ya está registrado en algún lugar. Para ello necesitamos crear entonces la tabla que se llama proveedor. La sentencia sería create table, proveedor, el nombre de la tabla, ID, en este caso el ID del proveedor, que no puede estar en nulo, el nombre del mismo con un carácter 50, y su teléfono celular con un integer. Este sí puede estar en nulo, porque no es un dato sensible. ¿Cuáles serían las restricciones? Aquí vamos a pasar todo lo que tiene que ver con las constraints o en su defecto, el cómo no deben interactuar los datos y las referencias. Usualmente cuando estamos haciendo las restricciones es de que no puede, por decirte algo, el proveedor no puede generar más artículos o el proveedor no puede sacar artículos o adquirir artículos. Entonces eso vendría a ser el constraint. Y usualmente se hace la referencia a la llave foránea, que viene a ser la tabla de la cual viene, para hacer en este caso puntual el proveedor, para que borre en cascada. Es decir, que cuando se envíe la solicitud, se lea de arriba para abajo y apenas termine la acción de borrado o actualización, se actualice, valga la redundancia, y se genere una nueva tabla. Vamos a ver aquí un ejemplo corto de create con claves y restricciones. Vamos a tener el mismo caso, un proveedor y unos artículos. En este caso puntual vamos a decir, vamos a crear la tabla proveedor con su ID, en este caso int not null. Un nombre en caracteres que tampoco puede estar en nulo porque yo no tengo un proveedor que no tenga nombre. El teléfono puede estar en nulo, efectivamente, puede que el proveedor no tenga celular. ¿Con qué de el proveedor sí o sí es el ID? Entonces, cuando ya creamos la tabla de artículos, como lo puede ser con sus parámetros ID int not null, name char 50, quantity int not null, ya pasamos con la parte del proveedor, provider ID int not null, con su restricción, constraint article per key, primary key ID, es decir, de que la ID del artículo es un ID. Y su siguiente restricción es de que el proveedor del artículo viene de la foreign key proveedor ID, que se referencia en el proveedor ID. Es decir, de que se necesita tomar la ID del proveedor para poder crear los artículos y de que la llave obligatoriamente del artículo es el ID. Pero pues se tiene que crear obviamente primero una tabla proveedor debido a que se está tomando o se está haciendo una referencia a que se va a tomar la llave primaria del proveedor como llave foránea. Vamos a pasar a otro ejemplo con claves y restricciones. En este caso, un autor y un libro. Se crea primero el autor. Si no hay un autor, no hay libro. Es decir, el autor va a tener un ID y su restricción va a ser de que obligadamente la primary key va a ser el ID del autor, que ya sabemos de que está en int not null. Y por último, el libro va a estar en un create. Entonces se crea el libro con el texto, se crea el nombre, se crea el autor, con sus respectivas restricciones de que la llave primaria del libro tiene que ser el ID. Y su segunda restricción es que el autor del libro está haciendo una referencia al autor ID que encontramos en la tabla autor.
¿De momento tienen todo claro? ¿Hay alguna duda al respecto para poder solucionarla? Pues, Creo que de momento no. ok, perfecto, entonces voy a continuar. Ya pasamos a la parte de la sentencia drop. La sentencia drop es básicamente eliminar. O sea, vamos a borrar de la tabla algo. Un drop table es de que yo saco de la tabla. Eso ya no existe. Viene a ser lo mismo que el delete, solo que el delete me sirve de formas mucho más puntuales, ya sea para eliminar campos o para eliminar columnas. Drop me bota, o sea, me elimina directamente la tabla. Entonces, si yo coloco drop table artículo, estoy diciendo elimíneme la tabla artículo. O drop table provider es que yo quiero que me elimine la tabla proveedor. Así eliminando tanto los campos, todo lo que esté dentro de los campos y sus respectivas referencias. Aunque voy a hacer aquí una pequeña aclaración. Nosotros no podemos hacer la sentencia drop si hay alguna llave primaria ejecutándose como foránea de otra tabla o que esté referenciada. Por ende, nosotros tenemos que primero eliminar esa llave foránea, yéndonos hasta la parte de alter table, delete foreign key, la foreign key se le hace la referencia a la tabla en la cual estaba, y ahí sí ya se puede hacer el drop, porque hasta que ustedes no eliminen la llave foránea no puedes eliminar una tabla. Ya pasamos a la parte del DML, que son básicamente todo lo que tiene que ver con las consultas. Aquí ya estamos viendo de que se ve el delete del que tanto les hablo, select, insert y update. Para nosotros, ¿qué es nuestra sentencia select? La sentencia select es para enlistar los atributos o las columnas y las funciones agregadas de la misma para que puedan tener una consulta diferente. Es decir, yo puedo seleccionar como todos los campos de una tabla o puedo seleccionar simplemente uno. Ahí es de donde vienen nuestras funciones para poder encontrar de manera puntual lo que necesitamos. La cláusula from hace referencia de dónde se va a tomar esos datos. Porque yo puedo decir select ID de la tabla from personas. Entonces va a sacar todos los IDs de las personas. Y la última cláusula where es para especificar las condiciones. Es decir, que entonces que el ID sea par. Ahí ya entramos más con cuestiones de programación e incluso álgebra porque son condiciones. O sea, viene a ser los ifs. El cómo puedo tomar las cosas o cómo no las puedo tomar. Aquí vamos a tener un ejemplo. O sea, vamos a tener una tabla artículo y una tabla proveedor. Ya están pobladas, en este caso ya sabemos de que tienen ID, nombre, cantidad, unidad de proveedor. Para la tabla artículo y la tabla de proveedor tiene ID, nombre y un teléfono. Aquí ya se pueden ver más o menos cómo funcionan. Select ID desde la tabla artículo. Entonces, si nos devolvemos, ya vemos de que la tabla artículo aquí tiene sus respectivos IDs 1, 2, 3. Y en esta sentencia se trajo solo esa columna, la columna ID de la tabla artículo que tiene los IDs 1, 2, 3. Sin embargo, si queremos volver algo más compleja la consulta, podemos empezar a traer muchos más datos. Por ejemplo, vamos a seleccionar el ID y el nombre, ID, name, desde la tabla artículo. Entonces, artículo 1, 2, 3 en los nombres cepillo. Es cepillo, pesos y cubierta, no alcanzo a leer bien. Vamos a seguir entonces con más ejemplos, un poco más concretos. Aquí ya vemos de que directamente desapareció el primer ID, ya solo los IDs están 2 y 3. ¿Qué quiere decir? De que hubo algún tipo de condición. Estamos diciendo, select ID de artículo, se le asigna una variable A, donde A va a ser la cantidad mayor que 20. Entonces está diciendo que hay una cantidad mayor o igual a 20 en el ID 2 y 3. En el segundo caso tenemos de que solo está el ID 3 y el nombre cubierta. Cuando se selecciona el ID y el nombre desde la tabla artículo, se le asigna una variable A y donde la variable A.quantity, es decir, la cantidad debe ser mayor o igual a 10 y el proveedor el ID del proveedor de A debe ser mayor o igual a 25. Por ende, al ejecutar esta consulta nos bota que solo existe el ID 3 y el nombre cubierta.
Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el select asterisco, nos trae todos los datos de la tabla. Es una forma más cómoda, una forma más efectiva de visualizar los datos que tenemos guardados en una tabla. Por ejemplo, aquí nosotros ya podemos hacer un select más grande. Ya no podemos directamente crear un único select de artículos, sino que podemos también llamar al proveedor. Entonces hacemos select asterisco from artículos, proveedor. Entonces nos trae completamente todo, porque se hace una combinación de las tablas de manera respectiva cuando al momento de crearse se tuvieron todos los constraints o restricciones de las mismas. Tengamos en cuenta que cuando empezamos a mezclar todo en el from, juega un papel fundamental las restricciones que se hayan creado previamente para la generación de las tablas, porque si yo no tengo las restricciones, puede que al momento de yo ejecutar este tipo de comandos no se muestre de manera correcta porque se combinan los datos que tienen enlaces o referencias entre ellos. Por ejemplo, cuando mezclamos la tabla artículo y proveedor, solo vemos de que se trae el ID del proveedor y su número de teléfono al final. ¿Por qué? Porque al momento de combinar se está diciendo, ah, bueno, pero es que yo le estaba haciendo una referencia como llave foránea desde la llave primaria del proveedor con su ID. Entonces, de ahí en adelante vamos a traer solo los datos. Si no existieran las restricciones, muy probablemente el proveedor ID no estaría porque no se estaba haciendo una referencia, sino que simplemente se hubiera colocado el teléfono y el nombre del artículo. Entonces, ¿cómo se pueden juntar correctamente las dos tablas relacionando con sentido de una manera consistente los datos? Estaban preguntando. Ahí es donde volvemos a pasar con las cláusulas where, que serían las condiciones para tener un predicado condicional apropiado de las mismas. Perdón, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver más o menos cómo son las filas válidas. Nuestras filas válidas son aquellas que están en amarillos. ¿Por qué? Porque son aquellas que cumplieron las precondiciones de mi where. Las que no las cumplen directamente no se resaltaron. Entonces se vería más o menos por el estilo así. Select asterisco de las tablas artículo y proveedor, donde se le llaman a las restricciones artículo con proveedor ID y el proveedor ID. Entonces, así se ve una tabla bien estructurada cuando al momento de la creación se tomaron las restricciones pertinentes. Aquí ya pasamos a todo lo que tiene que ver con las sentencias insert para no dar mucho rodeo y seguir avanzando. La sentencia insert es cuando en una tabla que ya creaste vas a meter nuevos datos. Entonces, puedes insertar en la tabla, en tu table, nombre de la tabla, no sé, nombre varchar 50, coma, número de teléfono, int, not null, entre muchos otros tipos de sentencia para que puedas tener datos mejor estructurados y más poblados, porque lo que estás haciendo es ingresar nuevas columnas a dicha tabla. Ya pasando a la sentencia de let, es básicamente qué quieres borrar de la tabla. Sin embargo, la sentencia de let tiene por obligación el uso del from, no necesariamente el where, porque tú puedes decir simplemente quiero borrar de la tabla X los valores Y y Z. Sin embargo, si quieres ahorrarte problemas, es mejor utilizar el where ya que vas a condicionar a que se va a borrar Y y Z porque existen otras dos columnas que hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, del let from, la tabla proveedor P, donde P básicamente es proveedor, donde el ID tenga que ser igual a 1, entonces se van a ahorrar todos los IDs que sean igual a 1. Update. ¿Qué es la sentencia update? La sentencia update, nombre de la tabla, va a actualizar o modificar todos los campos que se le dictaminen con una condición. O sea, el update sí necesita una condición sí o sí, ya que esta directamente está ligada con las acciones de modificación y de actualización de las mismas. ¿Qué quiere decir? De que sin el update nosotros no podemos ni actualizar al momento de que un usuario se olvidó su contraseña, no podemos hacer diferentes validaciones,
y que por ende tengamos que estar creando múltiples instancias de una misma persona o de un mismo objeto. Entonces, afortunadamente tenemos la función update para simplemente cambiar sus parámetros. Y eso sería todo, al menos respecto a la parte teórica de hoy. Nos queda una media hora. ¿Alguien tiene alguna duda? No hay problemas. ¿Quieren algún ejercicio? Porque en dado caso podemos pasar directamente a cómo conectar la base de datos en nuestros programas de Golang. Pues no sé si Maxi está de acuerdo, viendo que... Ah, ¿Maxi sigue en la reunión? Oh. Por lo visto no, aquí solo estamos nosotros No, cuatro. se tuvo que ir. No, está bien. Entonces, no, podemos pasar a ver cómo conectar la base de datos. Creo yo que es mejor. Ok, perfecto. Entonces déjame, voy a cambiar la pantalla. De acuerdo. La aplicación móvil Project API, esta no es. Quiero que nosotros veamos en el siguiente programa cómo se hace una conexión. De hecho, yo les voy a pasar este archivo para que siempre hagan un copiar y pegar. O sea, no tiene mucha complejidad. Dentro de nuestro paquete de utils, vamos a albergar una clase que se llama db.go. Esta clase db tiene una gran particularidad y es que aquí estamos haciendo los imports de la database, en este caso en SQL, los logs, el operative system y pues el repositorio de la propia conexión de la base de datos. Entonces, en función de la base de datos que se vaya a utilizar, se necesita de una u otra forma tener esto de aquí, que es el repo. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? De que cuando vamos a crear una base de datos, se tiene que crear una variable que apunte a la misma, o apunte en este caso a la estructura. Entonces tenemos que utilizar punteros para poder representar la conexión de la base de datos en nuestra variable. Dentro de esta clase tenemos que tener una función de inicialización que se llame db o initdb, que utiliza la sentencia de error. ¿Para qué? Para que podamos tener ese control de flujo al momento de que si nuestra base de datos se cayó, si tuvo algún problema en la subida al momento de desplegarse o al momento de crear tablas. Porque básicamente esta función initDB no solo me funciona para inicializarla, sino para tener ese control de errores dentro de la misma. Otra práctica muy importante que hay que tener en cuenta es el apartado de cómo se tiene que programar la inicialización de la base de datos. La base de datos es algo sensible, ahí están todos los datos de la aplicación. Por ende, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que nuestros datos no pueden estar explícitos en su momento de la creación, sino que tenemos que importarlos desde un lugar donde no se puedan ver, por ejemplo, las variables de ambiente. Para ello vamos a crear un archivo de texto que se llama .env y al momento de quererlo subir al repositorio lo vamos a agregar a la página de git ignore. ¿Para qué? Cuando esté subido no se vea la variable de ambiente y podamos utilizar todos estos datos sensibles sin que los usuarios tengan acceso. Apenas ya tenga el acceso de la base de datos, se va a inicializar esta función y como se puede ver, aquí directamente ya está conectada. En función del IDE, yo recomiendo para ya la parte de backend utilizar IDEs especializados como puede ser Goland, en donde puedes tener tu conexión de base de datos completamente visual y puedes ver si está conectada o está caída. En este caso está conectada porque vemos que debajo del logo del delfín hay un botón verde. Esta clase se tiene que llamar en el main haciendo lo mismo ya que tiene un control de errores, se le hace el llamado se le asigna una variable error a utils.initdb y si error es diferente de nulo, se le va a llamar a la función log para que diga hay un error fatal, por ende no se puede correr, su base de datos no corrió. De ahí para abajo ya debe estar lo que tiene que ver con el router y las funciones de manejo de la API o los endpoints. Lo esencial al momento de desplegar es que nosotros no estemos manipulando la consola. O sea, nosotros no debemos estar haciendo esto de alter, table, no. Usualmente vamos a crear una carpeta o un módulo SQL donde podamos tener
las funciones de creación de las tablas y las funciones de manipulación de las mismas. Por ende, se recomienda de que haya una función createDB y pues, funciones de creación de tablas, como por ejemplo en mi caso, para este ejemplo práctico que les voy a subir pronto, vía Brandon o vía Ludmila, todo ese tipo de sentencias para que simplemente al momento de desplegarse, los servidores de RDS, Azure Database o Google Cloud los operen y no tengan que ustedes que subir el esquema, porque usualmente en los esquemas también tenemos datos sensibles y es mejor, así sean datos sensibles de prueba, que directamente se llene ya cuando esté desplegada y no antes de desplegarla. Entonces se deben de crear estas sentencias. Todas estas sentencias se escriben en archivos determinación.sql. Espero que no quede ninguna otra duda. ¿Con qué les gustaría continuar? Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Quieren ver sentencias de SQL? ¿Quieren qué otra cosa? A ver, nos sobran media hora y no sabría con qué continuar. Sí, viendo que nos rindió un poco. am, mm, no sé, tal vez como, bueno, porque decías tú que es importante tener en el módulo de SQL dentro del DEUTIL esa declaración como de todas las tablas y de Mira, las relaciones de datos como tal. aquí, mira, aquí ya te voy a compartir. Usualmente nosotros colocamos aquí, se le agrega el git ignore, si no estoy mal era así, o git merge commit file. Al momento de ustedes crear la variable de ambiente y hacer el commit, esto lo deben especificar como gitignore. En este momento no recuerdo cómo tengo que hacerlo. Sin embargo, apenas lo tenga, les voy a enviar un archivo de cómo se tiene que hacer. Eh, Deben de especificar en sus módulos de Go qué tipo de base de datos van a utilizar. Es decir, haciendo un llamado al repositorio donde se sacan los drivers y la versión. El GoSum nunca lo deben de tocar y simplemente ya se hace una invocación desde la paquetería utils a su main. ¿Alguna duda? No, 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 está bien. No siendo más, yo creo que podemos dar la clase por terminada. ¿Están de acuerdo con ello, Ludmila, Brandon? Sí, si Juan no tiene más dudas, sí. Sí, sí, está todo perfecto, chicos. Está todo perfecto. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana en la clase práctica. Bueno, buen descanso a todos. Muchas gracias, Juan Esteban. No, gracias a ustedes. Dale, gracias. Igualmente Chao. la clase quedará grabada, ¿no? Y para que lo puedan ver Sí. después. Genial. Abrazo para todos, chicos.